Epigrafía maya. Mayatzib. La escritura maya es sin duda uno de los logros intelectuales más sobresalientes de la civilización maya, e hizo distinguir a dicha civilización como única en toda América. El sistema de escritura maya era logosilábica. Esto quiere decir que se empleaban signos logográficos y silabogramas, signos con sonidos similares a las sílabas, para escribir textos a partir de la combinación de ambos. Cuando se habla de la civilización maya, se hace referencia de una extensa población que ocupó el área sur de México, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, y así como toda Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice, desde el periodo preclásico, alrededor de 1200 a 1400, y que tuvo su principal apogeo en el periodo clásico, del año 200 al 900 después de Cristo. Los textos más tempranos en el área maya se remontan al año 100 a.C., en lugares como San Bartolo, y los más tardíos corresponden a los textos plasmados en los libros o códices producidos en Yucatán, México. La mayoría de las inscripciones fueron realizadas en el periodo clásico y por lo general incluían fechas del sistema de cuenta larga. Pero después del siglo IX, las inscripciones cesan progresivamente en el área maya nuclear hasta ser abandonadas. Sin embargo, la escritura continuó y se plasmó en libros hechos de corteza de amate y de otros materiales perecederos durante el periodo posclásico del año 900 al 1524 después de Cristo. De este periodo provienen los únicos 4 códices mayas conocidos hasta ahora, que son el Códice Maya que se encuentra en Dresde, en Madrid, en París, y el Códice Maya que se encuentra en Grolier. La escritura maya aparece en un gran repertorio de materiales y lugares. Entre ellos podemos mencionar estelas talladas, dinteles, paneles, en fachada de edificios, pintados en murales, pintados o incisos en cerámica. Algunos textos más finos fueron plasmados sobre objetos portátiles como huesos, jades, conchas y otros materiales de lujo. ¿Y qué ocurrió en ese tiempo, en esa fecha? Una guerra contra este lugar. Desafortunadamente no podemos leer el nombre de este lugar, pero termina en Nah, casa. ¿Y quién hizo esta guerra? Aquí dice Ukabi por. Y ahora ya no estamos hablando del rey Balachancahuil. Este ya es el próximo rey de los Pilas, que se llama Itzamnachcahuil. ¿Qué es lo que se sabe a partir de los textos mayas? Los mayas, al igual que otras civilizaciones del mundo, desarrollaron un sistema de escritura con el fin de registrar sus eventos más importantes y que permitió que la cultura e historia perdurara a través del tiempo. De no ser por el desciframiento de la escritura maya,
Habría muchos vacíos en el conocimiento de los diferentes aspectos de la vida de los mayas, los cuales no han podido ser interpretadas solamente con materiales arqueológicos. Estas inscripciones se encuentran en un repertorio de temas, entre ellos la vida de los gobernantes, las sucesiones dinásticas, las actividades de la corte, las campañas militares y capturas, la fundación y descripción de las ciudades, las inscripciones que se plasmaron principalmente en las estelas y otros monumentos sirvieron de propaganda política para los gobernantes de las grandes ciudades. Los mayas en este tiempo empezaban a producir cerámicas casi industrialmente, en moldes. Es cerámica moldeada con una arcilla muy fina, gris o anaranjada, muy fina, con escenas narrativas que muestran dioses o reyes, ¿no? O conjuntos de guerreros, ¿no? Textos que a veces también incluyen glifos. Los mayas, además de redactar textos históricos, también incluían temas de su mitología y creencias que fueron plasmados principalmente en la cerámica. Es a partir del estudio de ellos que se puede conocer el pensamiento y cosmovisión de una civilización prehispánica muy desarrollada. Los mayas poseían una organización social muy compleja, en donde existían estratos sociales bien marcados y especialistas en diferentes oficios. Una profesión muy reconocida era el de escribano, a tal punto que ellos gozaban de un estatus elevado y generalmente eran miembros de la nobleza o de la corteza real. Los escribanos mayas, cuando terminaban una obra artística, la firmaban como si estuviera autografiado su trabajo. Ellos hacían la distinción entre la persona que escribía con un pincel llamado atzib y el que tallaba textos o escenas, quienes portaban el título de yoshul, que su significado es tallador. Lenguaje de las inscripciones. A partir del trabajo lingüístico epigráfico de las inscripciones mayas y de la identificación de la distribución de los idiomas mayas en el periodo colonial, se logró establecer que el idioma representado en las inscripciones de la zona maya nuclear era una forma del cholán. Los idiomas pertenecientes a la rama oeste de Cholán incluyen el chol, hablado en algunas comunidades de Palenque, México, y la rama oriental se encuentra el choltí y el chortí, que aún se habla en Guatemala, país, por su ubicación geográfica, es la cuna de la cultura milenaria maya.